Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy quiero hablar de un ser con un alma muy especial, un ser verdaderamente excepcional, que yo pienso que es la encarnación de un personaje de una inteligencia muy superior, que vino a traernos grandes regalos. Era un científico, era un inventor, definitivamente un genio espiritual. Casi que la vida que nosotros tenemos hoy, los adelantos, la comodidad, la electricidad y otro montón de cosas, se lo debemos a él. Sí, él nació a mitad del siglo XIX, pero ahí comenzó la civilización o la era moderna. Es un tema extraño, pero también es un tema especial. Quiero hablar de un ser increíble, Nikola Tesla. Pero yo no voy a hablar de la biografía conocida de él. Yo quiero compartir con ustedes de ese mundo interno, espiritual, de él. Él nació en el Imperio Austrohúngaro. Recordemos que ahora está referido a Croacia, pero Croacia es un país relativamente joven. Cuando él murió, ya ese imperio no existía. Hijo de un sacerdote y de una mujer genio. Por eso les estoy diciendo que era especial, porque es que las crónicas cuentan que Duka, su mamá, era mucho más genial que el propio Nikola. Era una mujer que no sabía leer ni escribir y sin embargo inventó cuanta cosa dentro de su vida, dentro de su propia entorno, dentro de las limitaciones que podía tener en ese entonces, a mediados de 1800. Imagínense una mujer. Las crónicas dicen que tenía una memoria increíble, que oía narrar un cuento y lo podía repetir de manera perfecta. Esa es la mamá de Nikola Tesla. Él asistió un tiempo a una universidad y otro tiempo a otra universidad, pero se desesperó y estudió por su propia cuenta. Verdaderamente nunca terminó en ninguna de las dos universidades. Sin embargo, el mundo entero lo consideró siempre y hasta el día de hoy el ingeniero de los ingenieros, porque era un hombre verdaderamente maravilloso, genial. Era un personaje muy alto para el momento, medía 1,90. Era extremadamente flaco, extremadamente delgado. Y tenía unas manos largas. Había algo en su anatomía que llamaba mucho la atención y eran esas manos enormes. Se conocen más o menos unas 300 patentes concedidas a Tesla. Pero lo que hay que hablar aquí, que fueron mucho más, muchísimo más lo que él inventó. Él le regaló a mucha gente inventos.
Su producción fue inmensa. La electricidad que nosotros conocemos se la debemos a él. El control remoto se lo debemos a él. Y hablé de esa parte espiritual de él. Él decía que su inspiración estaba en el mundo interno. Y lo decía sin ambajes, sin ruborizarse, sin darle pena, sin nada. Él decía que a él lo contactaban, que él oía, que él veía. Considerado por muchos como un científico loco. Y que lo que decía eran sandeces. Él amaba profundamente todo lo relacionado con los Vedas y el yoga. Él decía que ahí en ese conocimiento estaba el origen y la verdad de todo. Y se inclinaba mucho por todo el conocimiento de Ramakrishna y ese discípulo querido y particular de Ramakrishna, Vivekananda. Nikola Tesla tenía destellos de luz y tenía visiones. Aquí hay una cosa un poco triste de la historia de él. ¿Por qué? Porque él veía esas máquinas, veía esos inventos de esa conexión. Y él nunca hacía maquetas, ni ejemplos, ni nada. Él cuando tenía el dinero, simplemente armaba los inventos y ya, y estaba permanentemente en eso. Inclusive, él recordaba muchas cosas que había visto durante la niñez. Y ya de adulto, cuando pudo y obtenía ayuda económica, o él, porque patentaba algo, vendía un invento, tenía dinero. Entonces él, toda su vida eso fue lo que hizo. Hacer, inventar cosas, de cosas que había visto desde niño hasta adulta. Inclusive, Nikola Tesla predecía cosas, dijo cosas de hoy y de pronto del 2050 y del 2070. Era un personaje que trabajaba muchísimo. Tenía unos horarios supremamente pesados. Era muy exigente con el tiempo y con su trabajo. Dormía 2 o 3 horas, no dormía prácticamente más. Era reconocidamente muy elegante, muy titino, muy siempre puesto a punto, muy educado, muy culto, que era un personaje que sabía de todo, que era un personaje sencillo, pero también esas crónicas hablan de que tenía una personalidad compleja, porque era sociópata, porque tenía una rigidez muy grande, porque había cosas que no le gustaban, que era meticuloso, me traen la comida de tal forma, me la sirven de tal forma. Entonces, a pesar de ser tan culto y genial y verdaderamente sencillo, la personalidad de él y su misma sociopatía hacían que tuviera una personalidad compleja. Era un personaje que hablaba varios idiomas. Y hay constancia de eso. Si él en una entrevista, en una conferencia, en lo que fuera, le hablaban en alemán, contestaba en alemán. Si le hablaban en otro idioma, lo contestaba. Tenía además una memoria fotográfica impresionante. Pero era una memoria descomunal, era como si él se metiera dentro de los objetos o de las cosas que veía. Nunca se casó. Decía que precisamente el tiempo y su trabajo
no se lo hubieran permitido, o sea, no le hubieran permitido tener un buen matrimonio. Además, consideraba a las mujeres seres superiores. Más adelante, ya con más edad, se arrepintió de no haberse casado. Él estaba totalmente de acuerdo con el Tantra. Decía que el Tantra tenía razón, que las mujeres significaban y representaban equilibrio y orden. Y de las cosas que predijo, dijo de pronto dentro de 100, 150 años, la mujer en el futuro, la mujer tendrá el poder. Pero un poder bien entendido, un manejo, una dirección, mujeres presidentas, dirigentes de compañías, pero hacía una aclaración, que ojalá no llegaran a esas instancias pretendiendo imitar a los hombres, que eso no era bueno, que debíamos seguir siendo diferentes, pero que la mujer más adelante de alguna manera recuperaría un poder que ya tuvo. Era frentero cuando veía algo injusto, cuando veía algo que no estaba dentro de los cánones, con lo que no estaba de acuerdo para nada, lo decía y se lo decía a la persona en su cara. Una de las más reconocidas peleas, disgustos, confrontaciones que él tuvo fue precisamente con Edison. Muchos de los inventos de Edison verdaderamente no fueron de Edison, fueron de Tesla, que trabajó para Edison. Inclusive cuando Edison murió, a él le dijeron que escribiera una nota, un obituario, y fue la única nota negativa de él en los periódicos. Tenía una preferencia especial por esa meditación de Ramakrishna, enseñada por Vivekananda, que son unas meditaciones muy apegadas a ese conocimiento védico y a los yogas. Hablaba de la comunicación extraterrestre. Inclusive decía que él no era muy consciente de cómo era todo el proceso, pero tenía una sensibilidad superior, tenía una sensibilidad particular. Inclusive hablaba de que él tenía una comunicación extrasensorial con su mamá. Él supo a distancia cuando su mamá murió. Hay una cosa que llama poderosamente la atención de Nikola Tesla, y es que toda la corriente podía pasar por su cuerpo y al cuerpo no le pasaba nada. Él no sufría daño. Él podía coger la corriente y la corriente pasaba por su cuerpo y no le hacía daño. Murió de 80 y algo años, como 85, 86. Y él, hasta los últimos días, decía que veía destellos, que veía visiones. Parte de esa personalidad compleja que les comenté hacía que él viviera. Él nunca tuvo casa. Él vivía y vivió de esos 85, 86 años. Perfectamente, y no me equivoco, pudo pasar 70, 65 años viviendo en hoteles. Cuando tenía plata y cuando estaba bien, entonces estaba en los mejores hoteles. Y cuando se quebraba, porque esa fue como un biorritmo de la vida de Tesla, entonces vivía en otros hoteles más modestos. En épocas buenas, en épocas malas, siempre fue así. Verdaderamente a él no le importaba la plata. Él lo único que quería era investigar, inventar, bajar, traer todo eso que estaba en su cabeza.
vuelvo a decir, es imposible hablar de todo lo que nos regaló. El radio o la radio no es de Marconi, es de Nikola Tesla. La aviación y todos los motores que existen hoy son de Tesla. El rayo láser, los rayos X, todo eso fue de él. Sistemas de comunicación impresionantes. Inclusive, él tenía una curiosidad grande por el aura. Y oficialmente los esposos Kirlian fueron los que desarrollaron la máquina Kirlian. Pero fue Tesla. Y él murió. Murió absolutamente feliz y sin plata. Él nunca necesitó plata. Él lo que necesitaba y lo que buscó siempre fue apoyo. Apoyo para poder desarrollar todo ese mundo con el que él estaba conectado. Cuando él murió, que inclusive nadie se enteró, sino que a una de las señoras que trabajaba en el hotel se le hizo raro que no llamara, que no pidiera, porque era muy ordenado. Entonces entró a la habitación y lo encontró muerto. Y en cuestión, como si hubiera WhatsApp, hubiera internet en esa época, llegó el FBI y se llevó todas las cosas. Y él tenía otras bodegas y tenía otros sitios. Y todos los recogieron. Porque conocían y reconocían el valor de Nikola Tesla. Y como 9 o 10 años después, mandaron unas cosas a ese museo de Tesla que existe hoy en día en Belgrado. Pero muchísimo tiempo después. Y hay una cosa linda que él hacía dentro de su rutina. Y era que él paraba e iba y caminaba por Nueva York durante 1 hora o 2 horas y regresaba de una manera también permanente. Y yo me imagino a Tesla caminando por las calles de Nueva York. Debió ser algo increíble, debió ser algo muy lindo. Estamos hablando en los años 20. Imagínense ese señor alto, largo, todo titino, perfectamente vestido, dando enormes zancadas por las calles de Nueva York. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Denle like, suscríbanse, métanse a la página gildastrauss.com y no se olviden de investigar la espirulina. Gracias. Hasta un próximo tema y un próximo video.